Para la familia Castillo, comprar la antigua mansión de Los Olivos no fue una decisión basada en buscar un hogar, sino en buscar un trofeo. Ricardo Castillo, un exitoso inversionista de bienes raíces, y su esposa Vanessa, dueña de una cadena de clínicas estéticas, vivían sus vidas como si estuvieran en una vitrina constante. Todo tenía que ser perfecto, caro y envidiable. La mansión era inmensa, una construcción de estilo colonial con 20 habitaciones, salones de baile y techos altos. Pero lo que más llamaba la atención era el jardín trasero. Era un terreno gigantesco, casi un bosque privado, lleno de árboles antiguos, rosales salvajes y caminos de piedra cubiertos de musgo. Para Ricardo, ese jardín era un desperdicio de espacio. Para su hijo Julián, de 6 años, sería el único lugar donde encontraría paz. Julián era un niño pequeño, delgado y silencioso. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: juguetes electrónicos, ropa de marca, una habitación llena de cosas. Pero le faltaba lo único que no se vendía en las tiendas: la atención de sus padres. Ricardo siempre estaba gritando al teléfono cerrando tratos millonarios, y Vanessa vivía preocupada por sus eventos sociales y su apariencia. Julián era, tristemente, un accesorio más en sus vidas perfectas. El día de la mudanza fue caótico. Camiones enormes descargaban muebles de diseño italiano y obras de arte moderno. Ricardo estaba en la entrada, dando órdenes a los mudanceros. «Cuidado con esa mesa», gritaba. «Ese mármol vale más que tu vida». Vanessa supervisaba la colocación de las cortinas, ignorando que Julián estaba sentado en los escalones de la entrada, abrazando a su único amigo real, un oso de peluche al que le faltaba un ojo, llamado Toby. «Mamá», dijo Julián en voz baja, «¿puedo ir a jugar?». Vanessa ni siquiera lo miró. «Julián, no molestes ahora. Vete a tu cuarto y conecta tu tablet. Y no te ensucies, esta noche tenemos la cena de inauguración con los socios de papá». Julián bajó la cabeza. Suspiró con esa resignación triste que ningún niño de 6 años debería tener, y en lugar de subir a su cuarto, rodeó la casa hacia la parte trasera. Allí, el ruido de los camiones y los gritos de su padre se apagaron. El jardín se extendía ante él como un reino olvidado. Estaba descuidado, sí. La hierba le llegaba a las rodillas y las enredaderas abrazaban los troncos de los robles viejos. Pero había algo en ese lugar. El aire se sentía diferente, más ligero, más dulce. Julián caminó entre la maleza. A diferencia de la casa fría y llena de ecos, el jardín parecía vivo. Las mariposas volaban a su alrededor sin miedo. Los pájaros cantaban melodías que parecían darle la bienvenida. Llegó al centro del jardín, donde había un viejo banco de piedra bajo un árbol inmenso, un árbol que parecía el abuelo de todos los demás. Sus ramas eran tan grandes que cubrían el cielo como un techo verde. Julián se sentó en el banco y sentó a su oso Toby a su lado. «Aquí nadie nos grita, Toby», susurró el niño. «Aquí es bonito». De repente, una brisa suave movió las hojas, aunque no hacía viento en el resto de la ciudad. La brisa trajo un aroma a flores frescas, jazmines y rosas, muy intenso. Y entonces, Julián escuchó una voz. No era una voz que daba miedo. Era una voz grave, amable y profunda, como el sonido de la tierra misma. «Hola, Julián». El niño se sobresaltó y miró a todos lados. No había nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó, abrazando a su oso. «Estoy aquí», dijo la voz de nuevo. Julián miró hacia el árbol. Junto al tronco, la luz del sol se filtraba entre las hojas creando una forma. Al principio parecía solo luz, pero luego, Julián vio, o creyó ver, a un hombre. Llevaba ropa sencilla, como la de un jardinero, pero muy limpia. Tenía una regadera de metal en la mano y sonreía. Julián, extrañamente, no sintió miedo.
Sintió que conocía a ese hombre de algún lado, aunque no recordaba de dónde. ¿Eres el jardinero?, preguntó el niño. El hombre asintió suavemente. Sí. Cuido de todo esto. Llevaba mucho tiempo esperando a alguien que quisiera jugar aquí. Este jardín se siente solo si no hay niños. Yo también me siento solo, confesó Julián con una honestidad brutal. El jardinero se acercó y se sentó en el otro extremo del banco. Aunque era un adulto, no se sentía grande ni amenazante. Lo sé, dijo el jardinero. He visto tu corazón, Julián. Es un corazón muy bonito, pero está un poco triste. ¿Te gustaría ayudarme a cuidar las flores? Ellas también necesitan amor para crecer, igual que tú. Julián sonrió por primera vez en semanas. Sí, pero no sé nada de plantas. Mi papá dice que la tierra es sucia. La tierra es vida, Julián. Ven, te enseñaré. Julián pasó toda la tarde en el jardín. Para cualquier adulto que mirara desde la ventana, el niño estaba jugando solo, hablando al aire y moviendo las manos como si plantara semillas invisibles. Pero para Julián, fue la tarde más feliz de su vida. El jardinero le enseñó cómo las hormigas trabajaban juntas, cómo las raíces bebían agua y cómo las flores giraban buscando el sol. Cuando el sol comenzó a ponerse, la voz de su madre rompió el encanto. Julián, Julián, entra ahora mismo. El niño miró a su nuevo amigo. Me tengo que ir. ¿Estarás aquí mañana? El jardinero le guiñó un ojo. Yo siempre estoy aquí, Julián. Nunca me voy. Incluso cuando no me ves. Julián corrió de regreso a la casa, sucio pero radiante. Entró a la cocina donde sus padres discutían sobre el menú de la cena. Mamá, papá, gritó emocionado. Conocí a un amigo. Ricardo, que estaba revisando unos planos en la mesa, lo miró con fastidio. Julián, mira cómo vienes. Estás lleno de tierra. ¿Qué amigo? Aquí no vive nadie. El jardinero, dijo Julián. Está en el jardín de atrás. Es muy bueno. Me enseñó las flores. Ricardo y Vanessa se miraron confundidos. ¿Jardinero?, preguntó Vanessa. Ricardo, ¿contrataste a alguien? Claro que no, respondió Ricardo. Ese jardín es un desastre. Voy a mandar a demolerlo todo la próxima semana para hacer la piscina. No voy a gastar dinero en un jardinero. Ricardo se agachó frente a su hijo, pero no con cariño, sino con impaciencia. Escúchame, Julián. Ahí afuera no hay nadie. Seguramente viste a algún vagabundo que se saltó la reja. Mañana pondré cámaras. No quiero que vuelvas a salir ahí, ¿entendido? Es peligroso. No es un vagabundo, protestó Julián. Es el jardinero. Vive ahí. Es mi amigo. Basta, gritó Ricardo golpeando la mesa. Deja de decir tonterías. Tienes demasiada imaginación. Vete a bañar ahora mismo o no bajas a cenar. Julián subió las escaleras llorando. No entendía por qué sus padres no le creían. No entendía por qué querían destruir el jardín. Desde la ventana de su habitación, miró hacia el patio oscuro. Allí, bajo la luz de la luna, vio la silueta del jardinero, de pie junto al árbol, saludándolo con la mano. Julián puso su mano en el vidrio. No dejes que lo rompan, susurró el niño. Los días pasaron y la obsesión de Ricardo con la renovación de la casa crecía. Quería impresionar a sus socios. El jardín antiguo y salvaje le molestaba. Es una selva, decía Ricardo a su arquitecto. Quiero todo eso fuera. Corta los árboles, arranca las flores. Quiero cemento, una piscina olímpica, una cancha de tenis y una zona de barbacoa moderna. Quiero que se vea caro. Señor Castillo, dijo el arquitecto,
un hombre sensato. Hay árboles ahí que tienen 100 años. Sería una lástima cortarlos. Y ese árbol central es magnífico. El árbol se va, sentenció Ricardo. Me tapa la vista de la ciudad. El lunes traigan las excavadoras. Julián escuchó la conversación desde el pasillo. Sintió pánico. Corrió al jardín a buscar a su amigo. «¡Jardinero!», gritó. «Van a venir las máquinas. Papá quiere cortarlo todo». El jardinero apareció, sentado tranquilamente sobre una raíz sobresaliente. No parecía asustado. «Tranquilo, Julián. Pero son máquinas grandes». Lloraba el niño. «Van a lastimar las flores». El jardinero sonrió con una paz que no era de este mundo. «Hay cosas que el hierro no puede romper, Julián. Tu padre cree que es el dueño de esta tierra porque firmó un papel. Pero él no sabe quién plantó este jardín». «¿Quién lo plantó?», preguntó Julián. «Mi padre», dijo el jardinero señalando al cielo. «Y él cuida muy bien de lo que es suyo. No tengas miedo. Déjalos que traigan sus máquinas. Verán que hay fuerzas más grandes que el dinero». El lunes por la mañana, el estruendo de los motores pesados despertó a la familia. 3 excavadoras gigantes y un equipo de obreros con motosierras estaban estacionados frente a la mansión. Ricardo salió al porche con su taza de café, sintiéndose poderoso. «Muy bien», gritó a los obreros. «Empiecen por el fondo. Quiero ese roble gigante abajo antes del mediodía». Julián miraba desde la ventana de su cuarto, abrazando a su oso, rezando la oración que el jardinero le había enseñado en secreto: «Hágase tu voluntad». El jefe de obra subió a la excavadora principal. Encendió el motor. El humo negro salió del escape. La máquina rugió. Avanzó hacia la entrada del jardín. Pero justo cuando la pala mecánica iba a tocar la primera línea de arbustos de rosas, algo imposible sucedió. El motor de la excavadora, un motor diésel potente y nuevo, se apagó de golpe. Clac. Puff. Silencio. El obrero intentó encenderlo de nuevo. Nada. «¿Qué pasa?», gritó Ricardo desde el porche. «Muévanse». «No arranca, jefe», gritó el obrero. «Se murió». «Pues usen la otra», ordenó Ricardo, impaciente. El segundo obrero avanzó con la otra máquina. Pasó lo mismo. Al llegar a la línea invisible del jardín, el motor se ahogó y se apagó como si alguien hubiera soplado una vela. Ricardo bajó las escaleras furioso. «Inútiles. Seguro no les pusieron combustible. Traigan las motosierras. Corten ese árbol a mano». 5 hombres con motosierras se acercaron al gran roble donde Julián solía sentarse. Tiraron de las cuerdas de arranque. El ruido de los motores llenó el aire. Se acercaron al tronco. El primer hombre levantó la sierra para clavar los dientes de metal en la corteza antigua. Julián cerró los ojos en su ventana. «No», gritó. En ese instante, la cadena de la motosierra se rompió con un chasquido violento. El metal salió volando, rozando la cara del obrero, que soltó la máquina gritando de susto. Al mismo tiempo, las otras 4 motosierras se detuvieron en seco. Los obreros se miraron entre ellos, pálidos. «Jefe, esto no es normal», dijo uno de ellos, retrocediendo. «Hay algo raro aquí». Ricardo, rojo de ira, les arrebató un hacha a uno de ellos. «¡Cobardes!», bramó Ricardo. «Son una panda de supersticiosos inútiles. Si quieren algo bien hecho, tienen que hacerlo ustedes mismos». Ricardo Castillo, con su traje de diseñador y zapatos de cuero, caminó hacia el jardín, arrastrando el hacha. Iba decidido a matar al jardín él mismo. No vio que, sentado en la rama más baja del roble, invisible para él pero visible para su hijo,
El jardinero lo esperaba con los brazos cruzados y una mirada severa. Ricardo levantó el hacha. «Este jardín se va hoy», gritó. Pero antes de que pudiera bajar el hacha, el cielo, que estaba azul y despejado, se oscureció en un segundo. Un trueno seco, sin lluvia, sacudió la tierra bajo sus pies. El trueno seco que sacudió el jardín no vino del cielo, sino de la tierra misma. Ricardo Castillo, con el hacha levantada sobre su cabeza, sintió una vibración que le recorrió los brazos, como si acabara de golpear un cable de alta tensión. Sus músculos se agarrotaron. El hacha, que segundos antes parecía ligera por la adrenalina de la ira, de repente pesaba toneladas. «Ricardo», gritó Vanessa desde el porche, soltando su copa de vino. «¿Qué pasa? Hazlo de una vez». Ricardo intentó bajar los brazos. Intentó golpear el tronco del roble milenario. Pero no pudo. Sus brazos no le obedecían. Estaban congelados en el aire, paralizados por una fuerza invisible que le apretaba las muñecas. Ricardo empezó a sudar frío. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «No. No puedo», jadeó Ricardo. «¿Qué dices?» Vanessa bajó las escaleras, molesta por la escena que estaban dando frente a los obreros contratados. «Deja de jugar. Córtalo». Ricardo soltó un grito de frustración y dolor. Sus dedos se abrieron contra su voluntad y el hacha cayó al suelo, clavándose en la tierra a centímetros de sus zapatos de diseñador de $1000. Ricardo cayó de rodillas, jadeando, frotándose los brazos entumecidos. «Jefe». Los obreros corrieron a ayudarlo. ¿Le dio un calambre? Ricardo los empujó, humillado. Miró el árbol. Por un segundo, juraría haber visto a alguien parado junto al tronco. Una figura alta, luminosa. Pero parpadeó y ya no había nada. Solo Julián en la ventana del segundo piso, con las manos pegadas al vidrio. «Largo», murmuró Ricardo. «Largo todos de aquí. Hoy no se trabaja». «Pero señor Castillo, la maquinaria», intentó protestar el capataz. «He dicho que se larguen», bramó Ricardo. «Mañana traeré a especialistas de verdad. Ustedes son unos incompetentes que trajeron máquinas defectuosas». Esa noche, la atmósfera en la mansión Los Olivos era irrespirable. Ricardo estaba en su despacho, bebiendo whisky, masajeándose el hombro. Vanessa caminaba de un lado a otro, furiosa. «Nos estamos convirtiendo en la burla del vecindario, Ricardo», decía ella. Los vecinos vieron las máquinas paradas. «Van a pensar que nos quedamos sin dinero para la obra». «No es dinero», gruñó Ricardo. «Es algo más. Esa tierra tiene algo. Quizás hay magnetismo. O una falla geológica que afecta los motores. O quizás tu hijo tiene razón y hay alguien ahí», dijo Vanessa con sarcasmo. «Un vagabundo que sabotea los cables por la noche». «Puse alarmas, Vanessa». Nadie entró. En ese momento, Julián bajó las escaleras en pijama, abrazando a su oso Toby. «Papi», dijo el niño con voz suave. «El jardinero dice que no te duele el brazo. Dice que solo te detuvo para que no te lastimaras el alma». Ricardo se giró bruscamente. Los ojos del niño brillaban con una inocencia que a Ricardo, en su estado de nervios, le pareció desafiante. «Julián, te prohibí hablar de ese amigo imaginario». «No es imaginario. Él te perdonó, papá. Dijo que está ciego, pero que él puede curarte». «Yo no estoy ciego», estalló Ricardo, lanzando el vaso contra la pared. El cristal estalló. «Soy el hombre más visionario de esta ciudad. Yo veo oportunidades donde otros ven basura. Y te juro, Julián, que ese jardín va a desaparecer. Si la física no funciona, usaré la química». Al día siguiente,
Ricardo no trajo obreros. Trajo a un equipo de expertos industriales. Un agrónomo especializado en deforestación química y un topógrafo. Su plan era cruel pero simple. Si no podía cortar los árboles, envenenaría la tierra para que murieran solos. Julián observaba desde su ventana cómo los hombres con trajes blancos y máscaras de gas rociaban un líquido azul sobre las raíces del roble y sobre los rosales silvestres. El niño lloraba en silencio. «Jardinero, haz algo», suplicaba Julián. «Los están matando». Pero ese día, el jardinero no apareció. El jardín permaneció en silencio. El líquido tóxico empapó la tierra. Ricardo sonrió desde la ventana de su despacho. «Listo. En 24 horas, todo eso será leña seca». Esa noche, una tormenta se desató sobre la ciudad. Pero no era una tormenta normal. Los truenos eran ensordecedores y los relámpagos caían rítmicamente alrededor de la mansión, como si estuvieran marcando un territorio. Julián dormía tranquilo, pero Ricardo y Vanessa no podían pegar ojo. Escuchaban ruidos, pasos en el techo, susurros en los pasillos que decían sus nombres. A la mañana siguiente, Ricardo bajó corriendo las escaleras, ansioso por ver su victoria sobre la naturaleza. Esperaba ver el jardín marrón, marchito y muerto por el veneno. Abrió las cortinas del salón principal. Se quedó petrificado. La taza de café se le resbaló de la mano. El jardín no estaba muerto. Estaba más vivo que nunca. El roble gigante tenía hojas nuevas, de un verde esmeralda brillante. Los rosales, que ayer solo tenían capullos, habían estallado en miles de flores rojas, blancas y amarillas. El césped, que habían rociado con herbicida industrial, había crecido 10 centímetros y parecía una alfombra de terciopelo. Pero lo más aterrador para Ricardo fue que las flores formaban un patrón. Desde el segundo piso se podía leer claramente una palabra escrita con rosas rojas en medio del césped verde: vida. Vanessa llegó a su lado y soltó un grito ahogado. «Ricardo, ¿qué clase de broma es esta? ¿Cambiaste el veneno por fertilizante?» «Es imposible», gritó Ricardo, saliendo al jardín en pijama. «Ese químico mata todo en 6 horas. Yo vi cómo lo rociaban». Ricardo corrió hacia el roble. Tocó la corteza. Se sentía tibia, como la piel de un ser vivo. De repente, sintió una mano pequeña en su pierna. Miró hacia abajo. Era Julián. El niño estaba sonriendo. «Te lo dije, papá». El jardinero transformó el veneno en comida. Él dice que lo malo se puede convertir en bueno si tienes fe. Ricardo miró a su hijo con terror. Por primera vez, no vio a un niño con mucha imaginación. Vio a un niño que sabía algo que él, con todos sus másters y millones, no podía comprender. «¿Quién es, Julián?», susurró Ricardo, arrodillándose y sacudiendo al niño por los hombros. «Dime la verdad. ¿Quién demonios es ese jardinero? ¿Es un vecino? ¿Alguien que nos está gastando una broma?» «Es el dueño», dijo Julián simplemente. «Él plantó el mundo, papá». Ricardo se soltó, asustado. «¿Estás loco? Esta casa me está volviendo loco». Esa tarde, Ricardo tomó una decisión drástica. Si la ciencia fallaba, buscaría otro tipo de ayuda. Llamó a un sacerdote, pero no a uno humilde. Llamó al obispo de la ciudad, un viejo amigo de la familia que bendecía sus negocios a cambio de donaciones generosas. El obispo llegó en un auto de lujo negro. Entró en la mansión con su hisopo de agua bendita y una actitud de aburrimiento profesional. Ricardo le había contado una historia sobre energías negativas que asustaban al niño y perturbaban la paz del hogar. «No se preocupe, hijo», dijo el obispo, aceptando una copa de jerez. «Bendeciremos el terreno,
Echaremos un poco de agua bendita y cualquier superstición desaparecerá. Probablemente es sugestión. La familia completa, con el servicio doméstico detrás, salió al jardín. El obispo comenzó a recitar oraciones en latín, caminando con desgana entre las flores sobrenaturalmente hermosas. Julián iba detrás, de la mano de su madre. «Mamá, al jardinero no le gusta este señor», susurró Julián. «Cállate, Julián», siseó Vanessa. «Es el obispo. Muestra respeto». El obispo llegó al gran roble. Levantó el hisopo para rociar el agua bendita sobre el tronco, como si estuviera expulsando a un demonio. «Yo te ordeno, espíritu de perturbación, que abandones esta propiedad privada», gritó el obispo con teatralidad. En ese momento, una ráfaga de viento violenta salió del árbol. No vino del cielo. Salió desde el centro del tronco. El viento golpeó al obispo con tal fuerza que le arrancó el sombrero y lo hizo retroceder 3 pasos, tropezando con su propia túnica. El frasco de agua bendita se rompió en el suelo. «¿Qué fue eso?», gritó el obispo, perdiendo la compostura. «Viento. Solo viento», gritó Ricardo, desesperado por mantener la narrativa racional. Pero entonces, las raíces del árbol comenzaron a moverse. La tierra tembló levemente. Y desde las ramas altas, cientos de pájaros que estaban posados en silencio, alzaron el vuelo al mismo tiempo, creando una nube negra que tapó el sol. La oscuridad cayó sobre el jardín a las 3 de la tarde. Una voz resonó. No venía de ninguna parte y venía de todas. Era la misma voz que Julián escuchaba, pero ahora, por primera vez, Ricardo, Vanessa y el obispo la oyeron. «¿Por qué maldicen lo que yo he bendecido?». El obispo se puso pálido como un muerto. «Vámonos», balbuceó. «Esto no es un juego, Ricardo. Aquí hay una presencia muy antigua. Yo no tengo autoridad aquí». El obispo salió corriendo hacia su auto, olvidando su dignidad y sus oraciones. Ricardo se quedó solo con su esposa y su hijo en medio del jardín oscurecido. La humillación fue la gota que derramó el vaso. Ricardo Castillo no aceptaba perder. Su mente se quebró. Ya no le importaba el jardín, ni la piscina, ni la casa. Solo quería destruir aquello que lo desafiaba. «Muy bien», dijo Ricardo con una calma aterradora. «Si no quieren irse por las buenas, se irán por el fuego. El fuego purifica todo». «Ricardo, no», gritó Vanessa, asustada por la mirada de locura en los ojos de su esposo. «Es peligroso. El viento está fuerte. Me da igual». Ricardo corrió hacia el garaje. Regresó minutos después con un bidón de gasolina roja. «Quemaré este maldito árbol y todo lo que hay alrededor. Se acabó la magia. Se acabó el jardinero». Julián se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el árbol. «No», gritó el niño, abrazándose al tronco. «No lo quemes. Él está aquí». «Julián, quítate», ordenó Ricardo, desenroscando la tapa del bidón. Empezó a rociar gasolina alrededor del árbol, salpicando incluso los zapatos de su propio hijo. «Muévete o te quemarás tú también. Papá, por favor», lloraba Julián. «Él solo quiere que lo quieras. Él quiere ser tu amigo también. Yo no tengo amigos imaginarios». Ricardo sacó un encendedor de plata de su bolsillo. Lo encendió. La llama bailó con el viento. Vanessa corrió para agarrar a Julián, pero tropezó y cayó. «Ricardo, detente. Vas a matar a nuestro hijo». Ricardo no escuchaba. Estaba ciego de soberbia. «Esto se acaba ahora», gritó, y lanzó el encendedor sobre el charco de gasolina a los pies del árbol y del niño. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El encendedor giró en el aire.
La gasolina esperó para encenderse. Julián cerró los ojos y gritó: «¡Jardinero!». El encendedor nunca tocó el suelo. A centímetros de la gasolina, se detuvo en el aire. Suspendido. La llama se apagó. De repente, una luz cegadora, más brillante que el sol del mediodía, estalló desde el centro del árbol. Ricardo tuvo que cubrirse los ojos con el brazo, gritando de dolor por la intensidad del brillo. Vanessa, desde el suelo, miró con asombro y terror. La luz no quemaba. Era una luz blanca, pura, líquida. La luz empezó a tomar forma. Se condensó frente a Julián, creando una barrera entre el niño y su padre. La figura de un hombre emergió de la luz. Era alto, vestía ropas sencillas que parecían tejidas con la misma luz. Sus pies estaban descalzos sobre la gasolina, pero donde él pisaba, el líquido inflamable se convertía en agua cristalina. Ricardo, temblando, bajó el brazo. Intentó hablar, pero la voz se le atragantó. El jardinero ya no era invisible. Estaba allí. Físico. Real. Tenía un rostro que Ricardo nunca había visto, pero que reconoció al instante en lo más profundo de su ADN. Era un rostro de autoridad absoluta y amor infinito. El jardinero se agachó y levantó a Julián en sus brazos. El niño dejó de llorar y apoyó la cabeza en el hombro de Luz. Luego, el jardinero miró a Ricardo. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda. «Ricardo», dijo el jardinero. Su voz no era un trueno, era un susurro que resonaba dentro de la cabeza de Ricardo. «¿Por qué persigues lo que te da vida?». Ricardo cayó de rodillas. Sus piernas ya no lo sostenían. ¿Quién eres?», logró preguntar, llorando sin saber por qué. «Soy el que podó tus miedos cuando eras niño», dijo el jardinero, dando un paso hacia él. «Soy el que regó tus sueños cuando no tenías nada. Soy el que te dio esta tierra, y este hijo, y el aire que respiras para gritarme». El jardinero extendió una mano hacia Ricardo. «Querías construir una piscina para lavar tu cuerpo, Ricardo. Pero lo que necesitas lavar es tu corazón. Querías cortar mis raíces para tener mejor vista de la ciudad, pero estás ciego a lo que tienes enfrente». Vanessa se arrastró por el suelo, llorando, y se abrazó a las piernas de Ricardo. Ambos padres, los millonarios arrogantes, estaban reducidos a niños asustados frente a la majestad. «Perdónanos», susurró Vanessa. «No sabíamos, pensábamos que Julián estaba loco». «Los locos son los que creen que pueden poseer la tierra», dijo el jardinero. «Ustedes son solo cuidadores. Y han sido malos cuidadores. Han descuidado la flor más preciosa de este jardín». El jardinero miró a Julián, que seguía en sus brazos. «Su hijo me veía porque su corazón no está lleno de basura. Ustedes llenaron el suyo de cemento y oro. Y el cemento no deja crecer nada». Ricardo, con la frente pegada al suelo, golpeó la tierra con el puño. «Me arrepiento», gritó, y fue el grito más sincero de su vida. «Me arrepiento de todo. Llévate la casa. Llévate el dinero. Pero no te lleves a mi hijo. Por favor». El jardinero sonrió. Y en ese momento, la luz se suavizó. El jardín entero pareció respirar aliviado. Bajó a Julián y lo puso frente a sus padres. «No vengo a quitar, Ricardo. Vengo a restaurar. Pero para que algo nuevo crezca, lo viejo tiene que morir. Tu orgullo murió hoy. Ahora, puedes empezar a vivir». El jardinero retrocedió hacia el árbol. Su figura comenzó a volverse translúcida, fundiéndose con la corteza, con las hojas, con el viento. «No me busquen en una forma», dijo su voz, desvaneciéndose. «Búsquenme en cada hoja que se mueve, en cada acto de bondad, en los ojos de su hijo. Yo soy el jardinero».
y este mundo es mi jardín. Cuídenlo. La luz se apagó. Ricardo, Vanessa y Julián se quedaron solos en el silencio del atardecer. El bidón de gasolina había desaparecido. En su lugar, había un arbusto de lirios blancos que no estaba ahí antes. El encendedor de plata estaba en el suelo, pero se había fundido y transformado en una pequeña cruz de metal retorcido. Ricardo se levantó, temblando. Miró a su esposa. Miró a su hijo. Y por primera vez en 6 años, Ricardo no vio a un accesorio o una molestia. Vio a un milagro. Corrió hacia Julián y lo abrazó con tal fuerza que ambos cayeron al pasto. Vanessa se unió al abrazo. Lloraron juntos, allí, sobre la tierra que habían querido envenenar, bajo el árbol que habían querido quemar. «Perdóname, hijo», lloraba Ricardo, besando la cabeza de Julián. «Perdóname por no creerte. Perdóname por no verte». Julián, con sus manitas, limpió las lágrimas de su padre. «Está bien, papá. El jardinero dijo que ahora ya ves. La mansión Los Olivos nunca tuvo su piscina olímpica, ni su cancha de tenis. De hecho, la casa cambió mucho en los meses siguientes. Ricardo Castillo vendió su empresa de bienes raíces. Dijo que ya no quería construir muros, quería plantar semillas. Con el dinero, creó una fundación. La mansión se convirtió en un hogar de puertas abiertas. El jardín trasero, ese lugar mágico que había sido escenario de una guerra espiritual, se transformó en un parque comunitario para niños que, como Julián, se sentían solos. Cada fin de semana, cientos de niños corrían por los senderos, trepaban a los árboles y jugaban entre las flores que nunca parecían marchitarse, sin importar la estación del año. Ricardo y Vanessa ya no vestían ropa de diseñador para impresionar a nadie. Se les veía a menudo con ropa de trabajo, con las manos llenas de tierra, cuidando las rosas, podando los arbustos, enseñando a otros lo que su hijo les había enseñado a ellos. Julián creció, pero nunca perdió esa chispa en los ojos. A menudo, cuando el atardecer caía sobre el jardín y los visitantes se iban, se le podía ver sentado en el viejo banco de piedra bajo el roble gigante. A veces hablaba solo, o al menos, eso pensaban los que no sabían mirar. Pero Ricardo y Vanessa, observando desde la ventana de la cocina mientras preparaban la cena, sabían la verdad. Sabían que el jardinero seguía allí, sentado junto a su hijo, disfrutando de la obra más difícil que había logrado cultivar, una familia restaurada por el amor. Porque al final, los milagros no siempre son mares que se abren o fuego que cae del cielo. A veces, el milagro más grande es simplemente que un padre ciego pueda volver a ver a su hijo, y que un corazón de piedra vuelva a florecer.